Comenzar. Bueno, el día de ayer les decía yo, estos 3 días vamos a revisar de manera muy breve y muy concreta la historia de la ciencia. Esto nos va a dar una idea, una explicación de por qué nosotros llevamos una materia de metodología de la investigación, ¿ok? Entonces, en estas 3 sesiones que vamos a tener y donde brevemente les voy a ir explicando esto. Vamos a hablar de algunos conceptos, algunas terminologías que nosotros necesitamos conocer. Y pues bueno, como todo, ¿no? Todo comienza para nosotros en Occidente con los griegos, no así en Oriente. La diferencia entre Oriente y Occidente, pues es que nosotros prácticamente todo lo que conocemos, todo lo que sabemos, lo conocemos por los griegos. ¿Ok? Gracias a los griegos tenemos muchísimas cosas el día de hoy, muchísimos términos, muchísimos conceptos. Si tú vivieras, por ejemplo, en China o en algún país con una influencia de Confucio, es un poquito diferente. O del taoísmo o del sintoísmo, ¿sí? Inclusive del mismo budismo. La historia de cómo la ciencia llega a ellos es un poco diferente. Hay una influencia también por parte de los griegos, ¿no? Cuando se da estas invasiones europeas, ¿no? Iban siendo colonizados, pero, pero la historia de ellos es muy, muy, muy diferente. Para nosotros todo comienza con los griegos y seguramente han oído hablar de esta idea de la filosofía. Seguramente todos ustedes tienen una idea de haber llevado filosofía, ¿no? Ya sabes, esta materia en donde los profesores de filosofía nos apantallan, ¿no? Cuando somos más chicos, porque tienen una manera de pensar o te hablan de autores muy mamalones, ¿no? Pero resulta que al final, pues son filósofos, ¿no? Es decir, o sea, no trabajan, dan clases, nada más. Y y dominan a Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿no? Platican con ellos, ¿no? Y un poco de peyote también para llegar al mismo nivel, pero en la vida real, pues pues no hacen muchas otras cosas. Entonces, bueno, y además te lo pintan de una manera tan difícil. De hecho, agarrar un libro de filosofía, pues es meterte en camisa de 11 varas, porque los libros de filosofía son complejos. Y son complejos porque la manera de escribir la filosofía debe de ser así. Yo le digo la metáfora de la caja. Ahorita les explico eso. Entonces, para que nosotros podamos entender muy bien esto, tenemos que entender un poco del contexto de los griegos y un poco del contexto de la filosofía. Y así vamos a ir pasando por algunas épocas de manera muy, muy breve. ¿Sale? De entrada, lo primero que quiero que ustedes ubiquen, ¿sí? En un mapa, como en Dora la Exploradora, saquen su mapa y ubiquen ustedes Grecia. Y Grecia es una península que se encuentra en el mar Mediterráneo. ¿Y por qué es importante esto? Porque seguramente ustedes han oído hablar de las polis griegas, ¿no? Que es el gran avance, las ciudades-estado, ciudades que se podían mantener a sí mismas, pero que pertenecían a la Gran Grecia. Bueno, eso tiene una razón de ser que creo que ningún profesor luego nos explica. Grecia está en una península, sí, pero no es como la península de Yucatán o la península de Baja California en México, ¿no? Que está totalmente rodeada de agua, pero pues tan en planito, nada que ver. Grecia es una península montañosa y de hecho para ir del punto A al punto B, pues tienes que ir en barco o tienes que meterte a la parte continental y de ahí tienes que llegar a la otra ciudad. Seguramente han visto películas en donde los automóviles, películas viejas, ¿no? Sobre todo películas italianas, y hablo de Italia, aunque se parece mucho en ciertas partes a la zona geográfica de Grecia, en donde el auto va recorriendo una carretera que está junto al mar, pero va subiendo y va bajando montañas, y tú dices, pues aquí en México las carreteras son en línea recta, allá las carreteras suben, bajan y son como garigoleadas, ¿no? Bueno, ahora imagínate que para ir de Grecia a Esparta, pues no era un viaje corto,
Imagínate que estas ciudades griegas, aisladas una de otra, pues para ir de un lugar a otro estaba cañón, no es como acá, ¿no? En México, que tú quieres ir, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Tú quieres ir de Puebla, a la ciudad de Puebla, a la ciudad de Cholula y agarras la recta Cholula, la federal a Cholula, Camino Real a Cholula, Camino Real a Morillotla, y hay mil y un formas de llegar y todas son una línea recta, ¿sí? Entre más moderno es más línea recta. Pero cuando tú quieres ir a la Ciudad de México también, autopista, México-Puebla. O cuando quieres ir a Veracruz, la autopista. Y tú agarras ese tipo de carreteras. Bueno, pues en ese entonces eso no existía. Los caminos no eran así. Imagínate entonces el contexto. Un griego que nacía en X o Y polis griega, pues prácticamente toda su vida vivía ahí, a menos que se dedicara a la guerra. Pues imagínate que los griegos, al estar en territorios montañosos, al estar en los territorios montañosos, ya rayé aquí con mi mano gorda, estaban así, ¿no? Aquí está la montañita y aquí está el mar, ¿ok? Entonces el griego llevaba sus cabritas a pastorear y entonces el griego llevaba las cabritas y aquí andaban las cabritas, ¿no? Bueno, los voy a poner como borreguitos, pero ya entendieron el concepto. Aquí estaban las cabritas. Entonces el griego en lo que estas estaban pastoreando, estaban ahí comiendo su pastito. Pues el griego, ¿qué hacía? Pues la verdad, el griego se sentaba y ahí estaba, con su callado. Cuando digo callado, no es que estuviera callado, estaba con su palito para ver ahí a las ovejitas. Pues imagínense, ahí estaba el griego, sentadito. ¿Qué hacía? Pues nosotros hoy le decimos, pues se pone a echar la hueva, ¿no? En ese entonces, este griego practicaba el ocio, ¿ok? Esa palabra es muy importante. Hoy tu mamá te dice, no estés de huevón, ayúdame, ¿no? La verdad es que tu mamá te está diciendo, no estés de ocioso. Para los griegos, las grandes ideas surgen en el ocio. Nada más no vayan a aplicarla de llegar a decirle a su mamá, oye mamá, es que mi profesor dice que las grandes ideas van a surgir si estoy de ocioso. Eso no va a pasar. El griego lo que hacía es que estaba o destinaba ciertos tiempos del día al ocio. O sea, imagínate, eras pastor, ¿no? Andabas ahí llevando tu rebaño o andabas en la vida, andabas en las uvas, andabas recolectando uvas, porque pues esa era la vida de esa época. No había obviamente internet, no había nada de lo que tenemos hoy. Y entonces el griego se ponía a pensar. Sí, imagínate este griego que está acá sentadito, está aquí sentadito, está pensando. Y de repente el griego se quedaba viendo hacia el horizonte. Y en el horizonte se topaba con algo así. Se topaba que de repente el sol, ¿sí?, estaba acá arriba. En el tiempo que él estaba, el sol de repente hacía un movimiento y parecía, por ponerles un ejemplo, que entre más se acercaba al horizonte, más grande se hacía y el sol se metía al agua. Hoy para nosotros pues, es una estupidez, ¿estás de acuerdo? Tú dices, pues no, el mar no se lo está tragando. Para el griego la idea era como si tú agarraras un cerillo y lo metieras en agua y el sol se apagaba. Pero algo llegaba a pasar, algo mágico, que al otro día el sol volvía a aparecer, pero ahora el sol aparecía de este lado y el sol otra vez se veía grande, ¿no? Por la mañana y volvía a hacer este movimiento de aquí hasta acá. Ustedes dirán, ¿para qué demonios nos está explicando esto? ¿Esto qué tiene que ver con la materia? Bueno, pues ese griego que todos los días veía eso en sus ratos de ocio y lo vivía diariamente, voy a ir poniendo ciertas palabras por acá, ¿sí? Vivía algo de manera empírica, ¿sí? Cuando alguien vive algo de manera empírica, ¿sí?, es algo que experimentamos en el día a día. Este griego en pleno, en esa ociosidad, observaba, ¿sí? Voy a ponerle acá, fenómenos, ¿ok? Observaba fenómenos, este es otro concepto. Un fenómeno, ¿qué cosa es un fenómeno? Muy sencillo, ¿sale? Un fenómeno es una manifestación. Así, para los griegos los fenómenos son manifestaciones.
De hecho, hoy en día, en el ámbito de la ciencia, existe algo que se le llama la fenomenología. ¿Qué es lo que estudia la fenomenología? Estudia cómo se manifiestan esos fenómenos. Nosotros estamos acostumbrados a usar la palabra fenómeno en dos vías. Una, cuando hablamos de algo que se sale de lo normal. Y está bien, un fenómeno, ¿sí? Es algo que se sale de la normalidad, de la cotidianidad. Imagínate que de repente hace, ¿qué les gusta? A partir de 1992 en Puebla, un día despertamos cerca de Navidad y empezamos a ver que el volcán Popocatépetl tenía un montón no, yo creo que más de 20, yo creo que unos como 28 años más o menos, empezaba a tener muchísima actividad y echaba fumarolas. En ese entonces todos nos espantamos, bien, bien nacos, ¿no? Nos espantamos porque el volcán echó fumarola. Eso nunca había pasado desde la década del 50. Por ahí del 92, 93 eso empezó a pasar. Y así como ¿cómo se llama? Este griego acá, vimos ese fenómeno, pues nos espantamos y empezamos a averiguar qué pasaba. Hoy en día, prácticamente para nosotros es normal, ¿sí? Es que ese fenómeno de las fumarolas pase todo el tiempo. Es más, fíjense nada más lo que les voy a decir. Ya lo vemos tan normal que ya nadie se pone a estudiar en tema de salud cuáles son las afectaciones de vivir en un lugar donde prácticamente diariamente hay emisiones de ceniza volcánica. Miren, nada más se los voy a poner ahí. Vamos a dejar esta idea ahí. No es casualidad que la mayoría de la gente que vive en Ciudad de México, Puebla, Cholula, Atlisco, Morelos, ¿no? En ciudades aledañas al volcán Popocatépetl, hayan desarrollado cierto tipo de alergias dermatológicas o cierto tipo de alergias que tienen que ver con vías respiratorias. Bien, nada más la voy a dejar ahí y ya ustedes podrán averiguar. Y esto se empezó a desarrollar desde hace casi 28, 30 años por un fenómeno de la naturaleza, donde hay una correlación directa. Los fenómenos son manifestaciones. Cuando los empezamos a ver normal o empezamos a normalizar las cosas, dejamos de maravillarnos por estos fenómenos. Es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Que no me gusta poner, pero pues es un ejemplo. Es el fenómeno de la mujer golpeada, ¿no? Ojo, hace muchos años era normal, o sea, que en una familia, clase alta, clase media, clase baja, en México y en muchas partes del mundo, la mujer fuera maltratada. Y se veía como algo normal, nadie decía nada. Hoy ese fenómeno ya no es así, porque tú por aquí ves una mujer maltratada y en automático se ha vuelto un fenómeno en el cual dices, oye, ¿por qué las mujeres son maltratadas? No debería de ser así, eso no debería de ser normal. Se rompe con esos paradigmas. ¿Ya vieron? Los fenómenos, ¿sí? Podemos darlos por hecho, o podemos empezar a cuestionarlos. Entonces, esta palabra fenómeno es muy importante. ¿Sale? Fenómeno, lo voy a poner acá, igual a lo que se manifiesta. Pero sí se dan cuenta que para que nosotros podamos percibir esos fenómenos, nos deben de, a nosotros como personas, como sociedad, nos deben de llamar la atención. Si no llama la atención ese fenómeno, te vale. Les voy a poner un ejemplo todavía más burdo. El fenómeno ovni. Seguro muchos dirán, chale, ¿no? O sea, el fenómeno ovni. Mira, si a ti no te llama la atención, pues es porque seguramente para ti, ¿sí? Para ti, pues es muy normal ver una luz que tiene trayectorias muy diferentes a las de un helicóptero y muy diferentes a las de un avión. Seguramente tú has de venir de algún lugar súper avanzado, ¿no? En donde los objetos luminosos y que vuelan tienen trayectorias así y que se mueven súper rápido. Bueno, seguramente. Yo no, yo vengo de un pueblo que se llama Puebla y aquí pues esas cosas no hay. Entonces yo veo una madre de esas y yo sí me espanto, ¿no? Me meto a mi casa, ¿no? A protegerme con mi techo, con mi sábana. Pero a lo mejor tú no, eso no existe. Hay gente a la que le llama la atención el fenómeno ovni. Hay gente a la que le llama la atención el fenómeno, seguramente lo han notado, y yo voy a poner muchos ejemplos de eso porque gracias a eso, hoy tenemos muchísimos más avances en los últimos 8, 9 años, 10 años, ¿sí? Gracias a un programa, no me lo van a querer creer.
Pero gracias al programa de alienígenas ancestrales del History Channel, así, o sea, para que vean la claridad de esto, los científicos y los historiadores que daban por hecho A, B y C como hechos científicos, se empezaron a cuestionar otra vez cosas y decidieron que eso no era tan ciencia y que debíamos empezar a replantearlo. Gracias a un programa de televisión, ¿se imagínense en qué nivel de crisis hace 10 años, 15 años estaba la ciencia que gracias a un programa de unos cuates que dicen que extraterrestres incidieron en la evolución humana, hoy en día muchas ciencias, muchas disciplinas han vuelto a replantear cosas. O sea, parece una estupidez, pero pues es que dar por hecho algo, ¿sí? Dar por hecho algo hace que muchas veces no podamos avanzar o nos quedemos estancados y caigamos en una nueva edad media. Ya llegaremos a esa explicación. Entonces, hasta aquí, fíjense, este griego practica el ocio, se maravilla con los fenómenos que ve a su alrededor y empieza a adquirir un conocimiento de carácter empírico, es decir, con base en sus observaciones, este, este griego, dice Cristian, buenos días, profesor, no lo escucho y creo que es problema mío, así que saldré y volveré a entrar. ¿Alguien más tiene el problema de no escucharme? No porque esté dormido o tenga apagado el audio. No, No, todo bien. no, todo bien. No, Entonces creo todo que sería bien. problema de Cristian. Gracias. De todos modos, cualquier cosa así que todos al mismo tiempo empiecen a no lo escucho, ya no veo, no sé qué, no sé cuánto me avisan. Entonces, bueno, este griego empieza a adquirir conocimiento empírico. Fíjense, con los griegos es bien importante y bien interesante que ese conocimiento empírico, ellos lo van empezando a documentar a través de sus mitos, o sea, su religión. Para los griegos es muy importante esto. Los mitos, siempre que ustedes, siempre hay una polémica de, oiga, profe, los mitos y las leyendas son lo mismo. A ver, mitos y leyendas son cosas totalmente diferentes. ¿Cómo distingues uno de otro? Mira, la neta, las leyendas son como la de la Llorona, es decir, a algún baboso se le ocurrió esa idea fantástica y ya está. Pero la diferencia entre mitos y leyendas es que un mito es una religión que ya no se practica, para que me entiendan. Y esas religiones que ya no se practican nacen de conocimientos empíricos que en toda la humanidad los seres humanos desarrollaron. Imagínate que este griego ve que todos los días el sol sale por un lado, acá, hace una trayectoria hasta que se mete al agua y se apaga. Pues este griego empezó a pensar, oye, ¿por qué pasa esto? Y empieza a darse explicaciones. Seguramente ustedes cuando no entienden algo, su cabeza lo que hace, nuestro cerebro tiene esa particularidad. Cuando no entiende algo y no sabe cómo llegaste del punto A al punto B, y tu cerebro ve un hueco, tu cerebro dice, tu cerebro siempre va a hacer este ejercicio. Tu cerebro dice, no, yo no soy imbécil, yo no soy idiota. Tu cerebro, ¿eh? Dice eso. No, 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 no. Llegar del punto A al punto B, o sea, aquí pasó algo. Y esto es cosa del demonio, ¿no? Y tu cerebro siempre va a querer llenar ese hueco. ¿Con qué? Pues con caca si quieres, pero lo va a querer llenar, así de sencillo. Porque tu cerebro no se equivoca. O sea, el que se equivoca eres tú. Tu cerebro, papá, no se equivoca. Siempre hacemos esto. Para que vean que esto es cierto, seguramente han visto un truco de magia. Ya estamos todos de babosos. Todos, sin excepción. Todos siempre vemos un truco de magia. Vemos ese hueco. Miren, les voy a poner este hueco en el truco de magia. Ese hueco lo vemos y entonces, no, lo que pasa es que de un lado tenía esto y del otro lado tenía el otro, y así fue como lo hice. Entonces tu cerebro tonto, ¿no? Porque eso nos pasa a todos, empieza a querer llenar ese hueco. Bueno, el griego, al no entender y no tener una manera clara de racionalizar qué pasaba con este fenómeno, empieza a darse explicaciones empíricas, empieza a darse explicaciones muy sencillas y estas empiezan a caer en el tema de la religión. Así es como los griegos inventan a los titanes, perdón, a las criaturas, ¿cómo se llama? Bueno, a las primeras criaturas que son los fenómenos de la naturaleza, el océano,
la tierra, el tiempo. Posteriormente crean a los titanes, que son como la evolución lógica de esas criaturas que gobernaban la tierra. Posteriormente, esos titanes se empiezan a inventar historias locas en su cabeza donde los titanes tienen hijos y tienen dioses y tienen otros titanes. Y posteriormente se inventan la historia de Zeus, su esposa, sus múltiples hijos, y cómo Zeus bajaba a la tierra y tomaba a mujeres y hombres, ¿no? Para tener sexo con ellos. Así es como empieza esto. Los griegos, a través del ocio, se empiezan a explicar lo que pasa a su alrededor, los fenómenos de la realidad, y resulta ser que dicen, no, pues sí, voy a poner un ejemplo. Alejandra Ávila, su mecha, no, sí, le está aquí, nos está dando unas explicaciones bien chidas, ¿eh? Oye, pero es que Citlali García está explicándolo de esta manera. Sí, pero eso está muy complejo. Yo me quedo con lo de Alejandra Ávila, ¿no? Fue un mago, no, casi fue un mago. ¿Y por qué pasó esto? Siempre que van eso en una serie, fue un mago, ¿no? Esa explicación me gusta más. Y lo empiezan a tomar como un dogma de fe. Pero los griegos no se quedan ahí. Voy a cambiar de pizarra. Vamos a poner otra. Los griegos no se quedan ahí y los griegos quieren más, ¿no? Como esos comerciales de M-Force. No es para el que no puede, es para el que quiere más. Y los griegos dicen, queremos más. Y estas ideas que surgen en el ocio empiezan a crear algo llamado cosmovisión. Todas las filosofías siempre empiezan por una cosmovisión, es decir, una manera muy particular de ver el mundo, de ver la vida. Pero esa manera muy particular de ver el mundo, de ver la vida, generaba charlatanes. ¿No les parece como muy similar a lo que pasa ahora? Tú entras a YouTube y te vas a encontrar una cantidad de charlatanes con una cosmovisión, ¿sí? Que asumen que es la neta del planeta. Charlatanes de estos, les voy a decir algo, charlatanes de estos van a encontrar en YouTube a diestra y siniestra. Charlatanes de estos van a encontrar en los influencers, ¿no? Hay unos que valen la pena, más que otros, obviamente, pero ahí vas a encontrar un montón de estos que se dedicaban a engañar a la gente con los griegos, para que vean que eso no es nuevo, eso ya lleva muchos años. Y entonces ya sabes, ¿no? Están los de, eres pobre porque quieres, ¿por qué no cambias tu mentalidad, paps? Porque ellos tienen una cosmovisión, ¿no? O sea, un montón de estos que te dicen, no vayas a la escuela no sirve para nada, ¿no? Oiga, ¿usted fue a la escuela? Sí, yo sí fui a la escuela. Y dices, entonces no, que no servía para nada. O sea, estas cosmovisiones, pues son meras opiniones. Por eso se crean las religiones. Y entonces, algunos griegos que dicen, oye, la cosmovisión está bien, pero nos está generando un montón de gente bien charlatana que nada más está lucrando con las uvas, las gallinas, ¿no? Lo que sea en ese momento que valiera. Tenemos que hacer que esto sea mucho mejor y tenemos que convertir estas cosmovisiones en modos de pensar que nos ayuden a todos, ¿sí? A preservar lo más importante, que nuestros modos de pensar ayuden a preservar nuestra cultura, ¿ok? La cultura es prácticamente lo que todos hacemos, ¿sí? De hecho, esa es la definición como más simple y a la vez compleja de entender de la cultura. La cultura es todo lo que hacemos los seres humanos, todo. Cómo te peinas, cómo te vistes, cómo hablas, ¿no? Por región geográfica, el idioma que hablas, la manera como te expresas, la manera como ves la vida, todo eso es cultura. La cultura es el producto de lo que hemos venido haciendo a lo largo de la historia, nuestro modo de pensar. Para los griegos el modo de pensar genera cultura. Y entonces empiezan a aparecer algunos primeros filósofos, ¿sí? Algunos primeros filósofos son los presocráticos. Y dentro de los presocráticos tenemos algunos
algunos de ellos, no me voy a meter en los nombres de esos filósofos, ¿sí? Porque no es motivo de esta materia, pero dentro de los presocráticos hay algunos filósofos, seguramente muchos de ustedes sí se han de acordar, que te empiezan a hablar de los cuatro elementos esenciales: agua, aire, tierra y fuego. Y con los presocráticos se empieza a hablar de que esto es lo que compone la vida. O, como ustedes lo han conocido, el bios. No, se fue la señal que estaba yo tomando café. La vida, el bios. Entonces, algunos presocráticos, algunos filósofos, que en este momento nos vale madre sus nombres, decían, ¿sabes qué? Es que la vida es agua, porque fíjate, yo ya hice algunos experimentos y yo ya vi que si tú dejas de tomar agua, te mueres. Sí, sí, dejas de tomar agua y te mueres. Tú puedes dejar de comer y duras más, pero si dejas de tomar agua, así te vas. Luego, aire. Sí, el aire es vida. Mira, tápate la nariz. O sea, suena medio estúpido lo que les estoy diciendo, pero tiene todo sentido. Tápate la nariz y a ver cuánto aguantas sin respirar. Ah, ya ves, ya te estabas poniendo morada, ya te estabas muriendo, ya ves. Sin aire no hay vida. No, pero yo digo que el agua, imagínate, si no le echas agua a las plantitas, pues no podemos cultivar, no podemos comerlas, todo se muere. Sí, pero si te tapas la nariz, te mueres. Se parece tonto el comentario y la explicación, pero eso debatían los griegos de esa época. No, 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 no. Yo creo que la tierra. Oye, ¿por qué la tierra? Porque de la tierra comemos. De la tierra comen los animales que nos comemos. El agua está sobre la tierra, sobre la arena. Por eso la tierra es importante. Y de repente apareció otro, ¿sí? Que les dijo, no, 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 todos ustedes se la pelan. El fuego es lo que mueve la vida y lo que cambia la vida. Y entonces alguien, ¿sí? Nos menciona esta idea del fuego. Seguramente eh, en algunos de ustedes lo conocerán por alguna curiosidad de la vida, pero pues no todos lo conocen. El fuego, para los griegos, representa algo, el logos. Vean cuántos términos ya hemos utilizado acá con los que ustedes sí están familiarizados, pero que desgraciadamente nos los han enseñado con las patas. Y que muchas veces el no entenderlos y que nos los hayan enseñado con las patas, pues muchas veces hace que veamos a la ciencia como algo muy alejado de nuestro día a día. El fuego es la representación del logos y el logos, entre sus múltiples significados, logos es razón, ¿ok? Logos es razón. Y yo creo que a todos aquí nos encanta, no, diré un amigo, nos mams tener la razón. Logos es razón. Oiga, profe, pero es que en otras clases nos han dicho que, por ejemplo, biología, bios vida, logos estudio. ¿Sí? ¿Sí? Logos es una palabra que cuando nosotros la queremos traducir a otro idioma que no sea el griego, tiene una carga polisémica, es decir, de muchísimos significados. Logos es estudio, logos es tratado, logos hoy en día también es ciencia, logos es razón. Logos para los griegos es lo que marca la diferencia, fíjate nada más, lo que marca la diferencia entre nosotros y cualquier otra especie animal. Logos es tener un dedo pulgar opuesto a los demás para poder tener agarre, para poder crear. Logos es tener la capacidad de inhibir tu instinto para decir eso no. Logos es tener la capacidad, fíjate nada más lo que te voy a decir, de tener sexo por placer. Pocas especies pueden tener sexo por placer. O sea, logos es una palabra gigante y nosotros la limitamos a decirte, logos, sí, estudio o tratado de la vida. ¿Cuántas palabras llevan en su génesis la palabra logos? Es un montón, un montón. Para los griegos, el logos y el fuego
son dos cosas que van de la mano. Y hay un mito griego que te explica esto, el mito de Prometeo encadenado. Lo voy a poner acá. Bueno, es el mito de Prometeo. Prometeo encadenado es una obra de teatro, un melodrama, un, perdón, un drama teatral escrito por Esquilo, si mal no recuerdo. Pero ¿cuál es la idea de Prometeo? Resulta que cuando los dioses griegos, no me voy a meter mucho en ese detalle, los dioses griegos, bueno, sí, me tengo que meter para darles la explicación. Resulta que había dos razas de seres divinos para los griegos. Por un lado estaban los titanes y por otro lado estaban los dioses. Los titanes, todos eran hijos de Cronos, ¿sale? El tiempo. Cronos, junto con su esposa, tuvo hijos. Tuvo titancitos, ¿no? Prácticamente. Los titancitos le gustaban mucho a este hombre, bueno, a este titán, porque eran como él, eran pura brutalidad, todo era por la fuerza. Sus otros hijos, que nacían siendo dioses, se parecían más a lo que los seres humanos somos. Tenían fuerza sobrehumana, ¿no? Tenían muchas habilidades, pero a él no le gustaban, de hecho le daban miedo, porque no solamente eran fuerza bruta, eran pensamiento. Entonces, como le dio miedo, lo que hacía es que sus hijos, los hijos de Cronos que tuvo con la Tierra, con Gaia, se los comía. Seguramente han escuchado esto, seguramente vieron la película de Hércules, ¿no? Por ahí, se comía a sus hijos. Pero un día, la Tierra, que vivía, era mujer maltratada, ¿no? En pocas palabras, dijo, a este no, este está bonito, a este no te lo comes. Ese güey se llamaba Zeus y lo escondió. ¿Y qué pasó? El buen Zeus se preparó durante muchos años en una caverna, ¿no? De su madre Gaia en la tierra, se escondió y se preparó. Viajó a la parte de abajo de la tierra. Recuerden que para los griegos la tierra no era redonda, la tierra era plana. Viajó al centro, a la parte baja de la tierra, y encontró un arma que le iba a ayudar, el rayo. No el trueno, el rayo. Acuérdense la película de Cars, ¿no? El rayo y el trueno, ¿no? El trueno llega después del rayo. Y él tenía el rayo. ¿Y qué hizo? Entre él y su mamá engañan a su papá, a Cronos, y logra liberar a sus hermanos, Poseidón, Hera, ¿cómo se llama el otro? Hades, ¿no? Y otros más, pero en realidad esos son los importantes. Los logra liberar y lidera una rebelión entre el Monte Olimpo y el Monte de Enfrente, que no nunca me acuerdo cómo se llama el fregado Monte de Enfrente, que era donde vivían los titanes, y empieza una pelea. La pelea la pierden obviamente los titanes. Zeus encadena a Cronos y lo obliga a viajar por el Tártaro, la parte más baja de la Tierra. Y uno de los titanes, bueno, había tres titanes que eran hermanos, Prometeo, Epimeteo y Atlas. A Atlas, que era el más poderoso de los titanes, lo obliga a cargar la tierra. Por eso en los gimnasios existe esta figura de Atlas cargando una tierra redonda, lo cual es una estupidez, es una obra de arte de la Edad Media. Atlas lo que cargaba era una tierra plana, pero no era redonda. Y Epimeteo y Prometeo son hechos prisioneros. Seguramente estas palabras, para que entiendan quién es Prometeo y quién es Epimeteo, les voy a decir, el pro y el epi de los nombres de estos te dicen qué hacen. El pro de Prometeo significa, o el nombre de Prometeo significa el que piensa antes, Epimeteo es el que piensa después. Para que te acuerdes de esto, acuérdate nada más de este detalle. Los libros tienen prólogo, es decir, alguien escribe el prólogo de un libro, es decir, los pensamientos previos a leer el libro, qué espera del libro. El epílogo es qué pienso después de haber leído el libro, cambió algo en mí. Esos son los prólogos y los epílogos. Prometeo y Epimeteo son hechos prisioneros. Obviamente, Epimeteo, después de ver esto, se arrodilla ante Zeus. Pero Prometeo, sí, es más inteligente. Prometeo piensa antes que todos los demás y también se arrodilla, pero él tiene un plan. Se dio cuenta que en la pelea, uno de los hermanos de Zeus fabricaba armas
con un fuego especial. En su forja, la forja es donde trabajas el hierro o trabajas ciertos elementos para transformarlos en armas o en instrumentos. Se dio cuenta que ese fuego era muy poderoso. Y entonces le dio a tole con el dedo a Zeus, lo engaña y de repente un día se da cuenta que Zeus tiene unas criaturas que acaba de crear, unas criaturas con las que se divierte, pero son brutas. Y cuando digo bruto no quiero ofender a nadie, esa es la palabra correcta, son brutas, no se mueven por sí solas, necesitan algo para moverse y es que Zeus las deje de mover. Si Zeus las deja de mover, esas criaturas no tienen razón de ser, eran como Pinocho, ¿no? De palo nada más. Y entonces el buen Prometeo dice, ¿sabes qué? Le voy a robar esto y este fuego hace cosas impresionantes. Llega donde está Hefesto, roba un poco de fuego y sale corriendo. Baja el monte Olimpo, los dioses se dan cuenta de lo que le está pasando y de repente cuando va llegando ve el primer ser humano ahí y trae una antorcha con fuego. Hay una obra de arte que te ejemplifica esto. Mientras Prometeo se avienta y le quiere dar el fuego al ser humano, todos los dioses lo pescan para que no se lo dé y el fuego le cae al ser humano. A Prometeo lo castigan, lo ponen en una piedra, castigado todos los días a que le piquen el hígado y todos los días muere por un ave que está ahí, etcétera, etcétera, pero eso ya es parte de otra historia. Pero Prometeo nos trajo el fuego, la razón. A partir de ahí y a partir de la razón, el hombre, el ser humano, adquiere algo llamado libertad. Cosa que no le gustó para nada a Zeus, porque entonces el ser humano empezaba a cuestionar. El ser humano dejó de pensar que estaba predestinado a algo y empezó a forjar su propio destino. Ese es Prometeo. Por eso los presocráticos son tan importantes, porque más allá de hablar de los demás elementos, nos hablan del fuego, la razón. Muchas de estas palabras las van a ver dentro de todo lo que hagamos y vayamos leyendo a lo largo de. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Todo bien. No, doctor. No. Acuérdense que hay que ir haciendo apuntes, nos quedan unos 7 minutos para ir cerrando esta primera parte de la clase. Bueno, ese es Prometeo, esa es la historia de cómo nos llega el Logos. ¿Sí se dan cuenta que esto es un mito? ¿Sí se dan cuenta que esta es la manera como los griegos empezaron a filosofar para explicar por qué pensábamos? ¿Por qué el ser humano tenía esa capacidad? Y la parte religiosa, junto con la parte del pensar, no estaba peleada, para nada. Al contrario, eso los ayudaba a ser mejores. Con los presocráticos también se empieza a hablar de cuestiones mucho más científicas como el átomo, la partícula más pequeña, ¿no? En la que se puede dividir la vida. Ellos ya hablaban de esto, los famosos tomistas. Todos estos presocráticos. O sea, los presocráticos generan muchísimas ideas. Los presocráticos también hablaron, por ejemplo, de Pitágoras. Bueno, Pitágoras era un presocrático, si mal no recuerdo. Pitágoras, ¿qué nos da? Nos da el pentagrama que se utiliza para la música, el teorema de Pitágoras, que se utiliza para muchísimas cosas. O sea, imagínense, estos presocráticos ya tenían unos avances en su manera de pensar. Por eso se dan cuenta que la filosofía comienza con un modo de pensar y ahí va. Lo siguiente es que aparecen otros personajes. Fíjense, la historia de los griegos se divide antes de Sócrates y después de Sócrates. Después de los presocráticos aparece una figura, Sócrates. Sócrates, en la historia solamente hay 3 personajes que nunca escribieron nada y todo lo que sabemos de ello lo sabemos a través de las enseñanzas de sus discípulos, sus apóstoles, sus estudiantes, como le quieran llamar. El primero es Sócrates, el segundo es Confucio y el tercero es Jesús. Y de los 3, no nos consta que hayan existido. Hay una historia antes de Cristo y después de Cristo. Hay una historia de la filosofía antes de Sócrates y después de Sócrates. China era una antes de Confucio y después de Confucio. A ese nivel estos personajes son importantes. Por eso
sea, cuando tú te dedicas o estudiaste una licenciatura y no ubicas quién es Sócrates, no, pues si te faltó barrio, mano, ¿en qué universidad estudiaste? ¿En la Patito de la 35 Poniente o de dónde? Entonces, ahí le vamos a parar tantito, porque para entender a Sócrates, mañana le dedicamos una sesión completa posterior a lo de Sócrates, ya entramos a la parte de, nos brincamos a los romanos, porque esos güeyes ni hicieron nada, salvo si estudias derecho, ahí sí sería importante, pero pues tampoco en realidad, creo yo. De ahí vamos a dar el brinco a lo que es la Edad Media, de ahí vamos a dar el brinco rapidísimo a lo que es el Renacimiento. Y del Renacimiento vamos a llegar al positivismo, muy, muy rápido, para que nosotros vayamos entendiendo. Pero lo que quiero que ustedes vean es la importancia de conocer esto. O sea, yo lo estoy dando de una manera muy sencilla, muy sintética, pero si tú no conoces esto, muchas veces no te das cuenta, como dice esa frase, ¿no? Que estás parado en hombros de gigantes, ¿no? Gente que ya lo dijo. Por eso muchas veces los estudios que se llegan a presentar en el nivel licenciatura en materia de tesis, tú piensas que descubriste el hilo negro y no, realmente estás parándote en hombros de gigantes, porque gracias a estas personas que pensaron esto, tú hoy en día puedes tener los avances que tienes. Un teléfono, un teléfono que es un estudio de televisión, portátil, un teléfono que es una agenda, o sea, hace de todo, ¿no? Y es teléfono además. Además de todo es teléfono. Entonces, bueno, aquí le voy a parar. Bueno, el día de ayer, ¿qué revisamos? El día de ayer lo que nosotros revisamos fue esto, ¿no? Explicamos un poco de dónde surgen las ideas, la idea del ocio, ¿no? Como parte de una actividad esencial cuando uno quiere hacer una investigación, y esto viene desde los griegos cuando filosofaban, el concepto de fenómeno, la idea de lo empírico. Aquí lo único que se me olvidó aclararles es que si bien aquí pongo una línea que va hacia los mitos, la parte empírica tiene que ver con una serie de conocimientos experimentales que todos nosotros tenemos. El conocimiento empírico es algo que todos traemos. Todos ustedes, independientemente de haber estudiado medicina, fisioterapia, enfermería, lo que sea, tienen una experiencia empírica con el área de la salud, ya sea como pacientes, ya sea como familiar de un paciente, ya sea con un medicamento. Todos tenemos ¿cómo se llama? Un conocimiento empírico al respecto. Obviamente este conocimiento empírico, conforme vamos avanzando en la carrera de medicina, pues se va convirtiendo en conocimiento científico, ya sea que compruebes, ¿no? Lo que toda tu vida has creído o viviste de una manera, o lo rechazas, ¿no? Esto es algo que le pasa mucho al nutriólogo, por ponerles un ejemplo. El nutriólogo normalmente viene de una familia, igual que todos nosotros, en donde se comía de cierta manera. Cuando entra a la carrera de nutrición se da cuenta que hay cosas, ¿no? Que comía, que sabía preparar y que creía que estaban bien, y que de repente se da cuenta, pues, que no era como tan así. Todos tenemos conocimiento empírico, ¿sale? Eso es importante mencionar. La parte de la cosmovisión también la revisamos el día de ayer, pero me les cambio el Jamboard. La parte de la cosmovisión también la revisamos el día de ayer, y esta tiene que ver con que la mayoría de las personas, a partir de ese conocimiento empírico, empezamos a tener una perspectiva del mundo, ¿sí? Todos tenemos una cosmovisión. Cada quien, ¿sí? Irá comprobando a lo largo de su vida si esta es certera, si es compartida, y si en algún momento se puede convertir en una filosofía o inclusive en una teoría, ¿no? Ya hablando de algo más científico. Hablamos también de la cultura, y hablamos un poco de los presocráticos. Y como les decía yo ayer, nosotros no nos vamos a meter en el rollo de explicar a todos los presocráticos. Simple y sencillamente, yo utilicé a los presocráticos como un ejemplo, ¿sí? De cómo ellos, a través de los cuatro elementos, y concretamente uno de los elementos, utilizaban su razón, para explicar a través de un mito, a través de su propia religión, el mito de uno de sus titanes, cómo es que el hombre logró tener razón. Si nosotros hoy quisiéramos explicar la razón, ¿sí? Cómo es que el cerebro humano se ha desarrollado al nivel de que ha podido razonar, tener un poco de pensamiento complejo, inhibir los instintos, todo eso, pues hay una serie de estudios que pueden ir desde lo psicológico, lo psiquiátrico, ¿no? Hasta cuestiones netamente evolutivas a partir de la biología.
a partir de teoría de bueno, antropología del alimento, qué sé yo, ¿no? Hay un montón de elementos que nos podrían servir aquí para poder explicar por qué tenemos razón y en qué momento la razón se convirtió en algo importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, eso fue a grandes rasgos lo que revisamos ayer. Acá lo único que le agregué, que no lo puse ayer, fue para que se acordaran que este era Atlas, él detenía a Gaia, la Tierra, ven que les estaba explicando eso, Atlas, que está acá, vive en el inframundo, y donde Zeus fue a recoger el rayo es en el Tártaro, que es la parte más baja. Recuerden que para el griego la Tierra era plana, no era con forma este, esférica, ¿vale? Y después les dije que lo que seguía es que los griegos se toparon de repente con un filósofo. Empezamos a crear la verdadera filosofía, ¿no? Una manera muy simple. Entonces aparece Sócrates. Hasta ahí vamos bien, todos me escuchan bien. Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar por esto. El buen Sócrates. Entonces voy a hacer una pequeña tablita acá. ¿Ok? Hay tres filósofos de la antigua Grecia que nos interesa revisar concretamente. El primero es Sócrates. Son en este orden, ¿ok? Bueno, ¿por qué nos interesan? Porque es a partir de ellos que el pensamiento empieza a tomar, el pensamiento filosófico empieza a tomar un cierto orden. Como le comentaba yo ayer al otro grupo, que eso no lo mencioné con ustedes directamente, pero si bien Pitágoras nos dio un montón de cosas, ¿no? El teorema de Pitágoras, el pentagrama y muchísimas cosas más se le atribuyen al buen Pitágoras. Eh, o sea, imagínense qué tanto o qué tan importante es Sócrates para la historia, que para los griegos y para nuestra cultura occidental, pues hay una historia antes de Sócrates y después de Sócrates. Entonces, ¿quién era Sócrates? Bueno, no nos consta que Sócrates haya existido, porque como les decía, él nunca escribió nada, jamás escribió algo. Todo lo que conocemos de Sócrates lo conocemos a través de su discípulo, Platón. Platón en sus obras, diálogos de Platón, en las diferentes que tiene, siempre nos cuenta la historia de su maestro Sócrates y siempre en una situación de una comida, en una situación de un debate, etcétera. Siempre está ahí el buen Sócrates. Entonces, pero todo lo conocemos a partir del buen Platón. Entonces, Sócrates, les cuento un poquito de él para que se den una idea. Sócrates, dice la historia, era hijo de su mamá. O sea, sí, era hijo de su mamá. El buen Sócrates era hijo de una partera. Este dato es importantísimo. A las parteras en la antigua Grecia se les conocía como mayeutas. Ahorita vamos a notar eso, las mayeutas. Y entonces Sócrates, desde que era pequeño, acompañaba a su madre a las diferentes casas en donde ésta era requerida para ayudar en la labor de parto con las parturientas. ¿Qué hacía la mamá de Sócrates? Bueno, la mamá de Sócrates, como les dije, era mayeuta, ayudaba a parir a las mujeres parturientas. Y entonces Sócrates desde muy pequeño se observaba qué era lo que hacía la mamá. Y entonces lo que la mamá hacía con las mujeres parturientas es que las ayudaba. ¿En qué sentido las ayudaba? Por ejemplo, si el niño venía volteado, ayudaba, ¿sí? Tenía una cierta intervención para voltear al niño, pero ella, siendo madre y habiendo asistido a otras mujeres, lo único que hacía era acompañarlas, que les ponía el trapito de agua calientita, que pedía trapitos para todo lo que implica de higiene, ¿no? El parto, ¿no? Y en una casa, les decía, puja, manita, ¿no? Prácticamente. Entonces ahí iba, la mayeuta esta era lo que les iba diciendo a las mujeres. Y Sócrates se da cuenta de algo. En realidad, la intervención de la mamá en el acto de ayudar a parir, pues no es invasiva. Simple y sencillamente ella se va convirtiendo en una guía de las mujeres parturientas, partiendo de la idea de que todas las mujeres
o todas las féminas de todas las especies, ¿no? Incluyendo la especie humana, ya saben qué hacer, instintivamente saben qué hacer cuando van a parir, ¿ok? Simple y sencillamente necesitan un acompañamiento de alguien con un poco de experiencia en esto. Se da cuenta que a partir de esta simple analogía, fíjense nada más lo más chistoso de esto, a partir de esta simple analogía, él desarrolla el método socrático. El método socrático se le conoce como la mayéutica. Como la mayéutica. Y la mayéutica no es otra cosa más que ayudar a parir conocimientos. ¿Cómo? Bueno, muy simple y muy sencillo. ¿Les ha pasado alguna vez presencialmente en clases que llegas y normalmente muchos de mis compañeros médicos, y no solo los médicos, ingenieros y de cualquier otra profesión, de la vieja escuela, digo yo, digo de la vieja escuela porque a mí ya de repente se me hace medio arcaico, ¿no? El hacer eso, llegan, se plantan frente a ustedes, no tienen a veces ni preparada la clase y empiezan, a ver, fulanito, ¿qué es esto? A ver, menganita, ¿qué es esto? A ver, sutanita, ¿qué es esto? Entonces empiezas a hacer un método de preguntas, ¿no? Ahí te van preguntando, te van preguntando, te van preguntando, tú vas dando respuestas, ¿no? Y él dice, no, no, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Bueno, parcialmente ese es el método de Sócrates, es una parte, ¿no? El hacer preguntas. Pero lo interesante del método de Sócrates es que, bueno, como dice Platón, a Sócrates llegaba la gente y le preguntaba, oiga, maestro, ¿no? ¿Qué es el amor? Y entonces la gente esperaba que Sócrates llegara y le dijera, ¿no? Ah, pues fíjate, el amor es este, el amor se define de esta manera, el amor se siente de esta manera, ¿no? Y bla, 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 bla. Pero Sócrates decía, ¿yo por qué te voy a decir a ti qué es el amor? Yo he vivido el amor desde una perspectiva. Entonces, cuando alguien llegaba y le preguntaba, oiga, maestro, ¿qué es el amor? Sócrates respondía con otra pregunta. Y entonces la pregunta de Sócrates era la respuesta, ¿no? Entre comillas. Decían, maestro, ¿qué es el amor? Y Sócrates respondía, pues tú cómo lo has vivido. Y ya sabes, ¿no? Al ser humano, nomás basta que le des tantita cuerda para que se vaya como hilo de media. Y entonces la gente le decía, fíjese, maestro, que yo he vivido el amor hasta a mi perro. Recordemos, ojo con esto, recordemos que estamos hablando de los griegos. Para los griegos, ¿sí? No así para nuestra cultura, para los griegos, lo normal, lo normal en su cultura era tener una amante mujer, que podía ser su esposa, o podía tener varias amantes, además de la esposa, ¿sí? Y estamos hablando de una cuestión carnal. Además de la amante mujer, podía tener un amante hombre. De hecho, en la cultura griega era súper bien visto tener un amante hombre. Ahí hay una connotación en el acto sexual entre hombres en donde a través de el acto sexual un hombre le transmite a otro ciertos conocimientos, ¿no? Es una cuestión ahí muy griega, ¿no? Tener un amante niño, ¿no? Que hoy en día, pues para nosotros, culturalmente hablando, es una aberración, pero para los griegos era normal tener casi casi un amante perro, ¿no? Un amante gato, un amante animal, si su dios Zeus practicaba el sexo, ¿no? Como convertido en un águila, convertido en un toro, ¿no? Con una mujer o con otro hombre, pues para ellos eso era normal, practicar la zoofilia, pero vuelvo a lo mismo, para los griegos, ¿ok? Para nuestra cultura, esas cosas ya son aberraciones, ¿no? Ojo, para que vean cómo la cultura va cambiando. Y entonces el buen Sócrates, pues le decían qué es el amor y él respondía, bueno, ¿tú cómo has vivido el amor? ¿No? ¿O qué es para ti el amor? Y dice, no, pues es que yo le he profesado el amor a mi perro, le he profesado el amor le he profesado el amor a mi esposa, le he profesado el amor a mi amante, le he profesado el amor a mi, ¿cómo se llama? A mi amigo, ¿no? Etcétera. Y una vez que empezaban por ahí, Sócrates lanzaba otra pregunta y así se iban y así se iban. El método socrático consiste en hacer, más bien, responder a preguntas con preguntas para que la misma persona, el mismo interlocutor con el que tú estás manteniendo esta charla, encuentre, encuentre definiciones y vamos a llamarle, entrecomillado, verdades que él ya sabe.
las respuestas a las preguntas que él tiene, que se dé cuenta que ya sabe. ¿Ok? Bueno, ¿esto dónde lo utilizamos en el día a día? Esto lo utilizamos en el día a día, por ejemplo, yo que soy a veces director de tesis, en muchas, en muchas tesis, por ejemplo, de maestría, más en maestría, obviamente, porque acá en la licenciatura, como les dije ayer, nadie quiere hacer una tesis. Y entonces llegan y me dicen, literalmente, ¿no? Oiga, maestro, es que yo quiero hacer esto, ¿no? Yo quiero, veo este problema en el hospital, esto es lo que está pasando, bla, bla, y yo lo quiero solucionar desde el punto de vista administrativo, de comunicación, mercadológico, como a mí lleguen y me pregunten. Entonces llegan y me dicen, entonces le digo, a ver, aplico método socrático, ¿no? A ver, ¿y tú cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? ¿Desde qué punto de vista? ¿No? A ver, cuéntame un poquito más. Y empiezo a utilizar el método de la mayéutica, pues para tratar de ayudar a la persona a auditar un problema que es de él, no es mío, es de él, de donde él trabaja, o es de ella, de donde ella trabaja, para que vaya planteando un estudio de investigación. Así se utiliza la mayéutica, es responder con preguntas. Y Sócrates lo que siempre hacía es que después de un cierto número de preguntas, dependiendo ahora sí cómo sintiera el flow de la conversación, hacía él una pregunta que pusiera en entredicho todo lo que esa persona había estado planteando, ¿no? Es decir, hazte cuenta que llegaba, oiga, maestro Sócrates, ¿qué es un perro? Y entonces él le decía, bueno, pues tú cómo dirías que es un perro. Entonces la persona iba dando la definición de un perro, te decía que tiene cuadrúpedo, tiene pelo, tiene cierta altura, hay diferentes razas, bla, bla, bla. Y entonces Sócrates de repente llegaba una pregunta en donde les decía, entonces un perro es un gato, porque tú me dices que es cuadrúpedo. Y entonces la persona decía, bueno, sí es cierto, pues es cuadrúpedo, pero no, la diferencia radica en que el perro ladra y el gato maulla. Llegaba un momento en el que una de las preguntas era precisamente para poner en crisis lo que esa persona había planteado, como para corroborar si realmente esa persona había seguido un buen método y podía dar certeza de lo que estaba diciendo. El método de la mayéutica es eso, hacer una pregunta y responder con otra pregunta a lo largo de. El método funciona, el método funciona. Yo solamente soy un interlocutor, una pared en pocas palabras, como cuando agarras la pelota y la rebotas contra la pared para que te regrese, ¿sí? Depende de la fuerza con la que tú la avientes, pues la pared te la va a devolver. Esa es mi chamba. Entonces, Platón decía, el buen Sócrates, ¿sí? Su método es bueno, su método es muy bueno. Mi maestro era, uff, de otro nivel. Pero de repente Platón se da cuenta que el método de la mayéutica le falta algo, le falta algo. Y entonces el buen Platón dice, a esto, o sea, en realidad no es una charla, en realidad no es un diálogo, ¿sí? En realidad esto solamente es pensar que la otra persona tiene un nivel de conocimientos mayores que los míos y yo me estoy sometiendo a él. Para Platón era importante establecer la famosa dialéctica. Traducido, ¿sí? Traducido, para que todos lo entendamos, el método platónico es la dialéctica, el diálogo. Platón decía, mira, podemos hacer lo que hace Sócrates, ¿no? Que todo el mundo piense que yo soy el maestro, que yo tengo todas las respuestas y que toda la gente se engrandezca porque fue y me preguntó y yo le di respuestas, cuando eso en realidad nunca pasó. Más bien yo te ayudaba a parir el conocimiento, ¿no? Desde el punto de vista de Sócrates. Él ayudaba a parir conocimientos. Platón decía, a mí lo que me interesa es establecer un diálogo. A mí no me interesa que vengan y me estén besando las patas, ¿no? Pocas palabras. Que me digan, ay, Platón, qué grande eres, qué grandes omóplatos tienes, ¿no? No me interesa eso. Me interesa establecer un diálogo con un igual, con un par. ¿A qué nos referimos con esto? Ahí les va. Platón decía que la única manera de generar nuevos conocimientos era cuando dos personas establecían, ¿sí?, un diálogo. Dos personas que principalmente estuvieran casi a la par en conocimientos, que uno no estuviera por encima del otro categóricamente hablando. Cuando dos personas platican, establecen un diálogo, ¿no? Un diálogo, también, un diálogo, se convierte en un debate de ideas. Nosotros tenemos la pésima, pero pésima, pésima, pésima manera de entender un debate,
¿sí? Como lo hacen los políticos, en donde van, en un debate, para que haya debate deben de ser dos, no puede haber tres, cuatro, cinco. Si así te lo enseñaron en la escuela, perdónenme, pero tu profe de español o taller de lectura y redacción tiene la más remota idea. Los debates, por definición, son entre dos. No puede haber tres, porque entonces estás en el 2-1, ¿no? No pueden ser entre cuatro, porque entonces son dos contra dos o te pueden hacer el 3-1. En un debate hay dos posturas que no necesariamente están encontradas o son opuestas, no socialismo contra capitalismo, no, son dos ideas, dos mundos diferentes, ¿sí? Que lo que hacen es platican, dialogan, establecen toda una estructura para saber por dónde va. El diálogo es debate. Imagínate que tú agarras y te sientas en temas ríspidos, ¿no? Además, en nuestra cultura no le gusta debatir, lo que menos nos gusta es meternos en broncas, lo que menos nos gusta es meternos en broncas con la gente de enfrente. La otra persona, "Ay, sí, no, como dirían por ahí, como programa, diría Alex Fernández, como programa de revista de la mañana, que invitan a alguien que dice que el aborto es bueno y dice, sí, 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 no, sí, tienes todos los argumentos, por supuesto que sí, claro, no, sí, ahí está, todos coincidimos contigo. Al otro día invitan a alguien que tiene una postura en contra del aborto y le dicen lo mismo, no, no, sí, mira, tienes todos los argumentos, coincido plenamente contigo, ¿no? En esta pluralidad de ideas, no, muy bien, muy padre. Eso no es un debate, eso es darle a tole con el dedo a las personas. Platón dice, la única manera en que podemos generar nuevos conocimientos es entre dos personas que tienen conocimientos, vamos a llamarle empíricos, porque acuérdate que aquí todavía no hay ciencia, y estos conocimientos empíricos los ponen en entredicho frente a otra persona que trae ideas opuestas o similares o que son un poquito diferentes unas de otras en ciertos puntos. Y para Platón, lo más importante de esto, ¿sí? De un diálogo, es precisamente esto, lo que pasa aquí en medio. Espérenme tantito, es que lo estoy manejando. Digo, lo estoy dibujando. Lo que pasa ahí en medio, justamente, es lo que le interesa a Platón. No se trata de quién ganó el debate, es la cosa más estúpida del mundo. O sea, es algo tan subjetivo que cómo puedes decir que alguien ganó un debate, ¿no? Lo que pasa en medio es lo importante, ese entre dos personas y que un tercero está viendo, un cuarto está viendo, un quinto está viendo y dice, ¿sabes qué? Estos dos dijeron tantas cosas y de lo que ellos dijeron se generan nuevas ideas, nuevos conocimientos. Por eso siempre es importante que un debate sea observado por alguien más para que tome nota de cómo esas ideas, a pesar de que son opuestas, pueden llegar a encontrar puntos en común. Si queremos despenalizar el tema del aborto, nos deberíamos de sentar los a favor y los en contra para poderlo debatir y no convertirlo en un tema político. Pero cuando tú vas a un espacio y tú hablas desde tu postura, tu perspectiva sobre un tema tan ríspido como ese, es muy fácil desacreditar a alguien, ¿no? Si yo llego a un tema, por ejemplo, sobre temas de la mujer, cualquier mujer puede llegar y decirme, ¿sabes qué es que tú eres hombre? Tú no deberías de opinar. Entonces el nivel del debate se te llega a caer. Yo les diría, no se trata de si eres hombre o mujer, no se trata de perspectiva de género, se trata de que en esas dos ideas podamos generar una nueva, un nuevo conocimiento. Eso es un debate, eso es la dialéctica, eso es un diálogo. Y a Platón lo que le encantaba era sentarse a platicar con la gente, pero una plática con un sentido, no nomás echar el chismecito y el cafecito, porque de entrada ellos no tomaban cafecito, tomaban vino, ¿ok? ¿Quién es el heredero posteriormente a Sócrates y a Platón de toda esta lógica de ideas y las va llevando a un nuevo nivel? Pónganse a pensar que Sócrates era uno a uno, ¿sí? Uno a uno. Para Platón los diálogos implicaban que hubiera público y alrededor de, bueno, ese público estuviera viendo un diálogo entre dos personas. Pero para el buen Aristóteles, discípulo de Platón, y en automático, por ende, discípulo de Sócrates, dice, miren, esto está muy padre, pero ¿qué crees? En la época de Sócrates, hace unos 60, 70 años, éramos así de griegos, ¿sí? Éramos así. En la época de Platón ya éramos más griegos. En mi época se le ocurrió a mi discípulo Alejandro Magno, pues conquistar, ¿no? Salir de Macedonia e ir a conquistar el mundo, y entonces ahora ya no somos así, ¿sí? Ahora ya somos así, un chingo de griegos. Entonces, si nosotros queremos, acuérdense lo que les decía yo,
mantener nuestra cultura, que nuestra cultura sea hegemónica, es decir, sea la prevalente sobre estos pueblos bárbaros, asquerosos que hemos conquistado, necesitamos una forma más rápida de hacer llegar los conocimientos que ya hay y de generar nuevos conocimientos. Y entonces Aristóteles desarrolla su propio método. El método aristotélico, bueno, hay varias personas que les van a decir que el método aristotélico es el de la oratoria, ¿no? En donde, ¿qué pasa en la oratoria? Alguien que sabe, que se ostenta de saber mucho, se para frente a un grupo de personas, no establece ningún debate, porque ese debate lo establece en academia, ¿sí? Con gente que está a la par de él, y cuando se para a orar frente a las demás personas, llega a decirles, eh, o les llega a platicar sobre un cúmulo de conocimientos que se han logrado desarrollar a lo largo del espacio-tiempo para que los demás se ilustren al respecto. El método aristotélico tiene que ver con ser un buen orador, también saber dominar la dialéctica, obviamente, y saber trabajar en academia. De hecho, a partir de Aristóteles comienzan las academias. Las academias son lugares donde la gente que dice que sabe llega, se junta con otros güeyes que dicen que saben, hagan de cuenta las primeras universidades, y entonces ahora ya no solamente es en tradición oral, empiezan a escribir un poco sobre esto que saben. No sé si ustedes les contaron la historia de la biblioteca de Alejandría, ¿no? El famoso faro de Alejandría, ¿no? En donde tenían guardadas un montón de pergaminos, ¿sí? Un cierto tipo de papel en donde ellos escribían. Entonces ahí tenían los rollos de, por ejemplo, la física, o sea, a la filosofía inicialmente se le llama metafísica, por una sencilla razón. Cuando encontraron estos rollos, ¿sí? Estaba el rollo de la física acá adelante y atrás había un rollo, y cuando leen lo que traía ese rollo, lo empiezan a traducir y empiezan a ver qué onda, se dan cuenta pues que es un conocimiento muy interesante, pero ¿cómo le ponemos? No, pues estaba atrás del rollo de la física, pues le ponemos metafísica, ¿no? Es que estaba atrás de la física, es la metafísica, estaba más adentro de la física. O sea, una tontería, pero pues por eso tiene ese nombre también la filosofía, metafísica. Entonces, los académicos se reunían, dialogaban, escribían al respecto, y una vez que escribían, salían de varios de ellos, salían varios oradores, es decir, lo que muchos profesores hacemos el día de hoy. Me pongo a hablar, me pongo a explicarles a ustedes, ¿no? Pero en esa época era partiendo de que, fíjense lo que les voy a decir, en esa época, todavía hay mucha gente que lo hace así, partiendo de yo lo sé todo, ustedes están bien güeyes, yo lo sé todo, ustedes están aquí nomás para escuchar, ¿no? Para recibir toda la información que yo les estoy dando, que es la única que deben de conocer, y pues ya ustedes sabrán qué hacen con esa información. Hoy en día eso ha cambiado, está cambiando y va a cambiar muchísimo más, porque hoy en día, ¿sí? En esta pluralidad de medios que encontramos más allá de las universidades, cualquiera tiene una voz con un megáfono, llámale internet, redes sociales, con una capacidad de oración. La oración no solamente tiene que ver con lo religioso, un orador, ¿sí? Hitler era un orador y no necesariamente era un santo. Este, Tienes una capacidad muy fuerte de influir en la gente. Entonces, Aristóteles dice, hay que, sí, hacer mayéutica, hay que hacer dialéctica, pero el conocimiento debe de masificarse, se le debe de llegar a todas las personas para que la cultura prevalezca. Y tan fue bueno el método aristotélico, tan fue bueno ese método que imagínense ustedes, hoy en día, hoy en día, nuestra cultura está súper influenciada por los griegos. Todo lo occidental tiene que ver con los griegos. Nuestro idioma, sí, hay muchísimas palabras que vienen del griego, obviamente del latín, que estuvo, bueno, de los romanos y su idioma latín, que estuvieron súper influenciados por los griegos. Entonces, bueno, acá, a diferencia de los otros, acá hay un monito que se para, habla y tiene un grupo de personas sentadas, ¿no? Pasivas de cierta manera, sentadas escuchando de manera receptiva lo que alguien tiene que decir. A esto se le llama, o le llamo yo, educación diarreica, porque cuando estamos en el salón de clases, los que se sientan hasta adelante, ¿no? ¿No les ha pasado? Se sientan adelante más o menos por la tercera fila
y yo hablo modulando bien mi voz, alcanzan a escuchar, ¿no? Si tú te vas ya hacia el fondo, ya casi no se escucha. Les han tocado esos salones gigantes ahí en la facultad, ¿no? En donde tú hablas y casi nadie te escucha. Aunque sean los auditorios, hay gente atrás que ni te escucha. Hay gente atrás que ni siquiera ve el pizarrón. Hay gente hasta atrás que ni siquiera ve bien el proyector. Eso se le llama educación diarreica, ¿no? Porque los que están al frente, yo digo, es a los que les caen más cosas. Los que están hasta atrás ya casi no les caen nada, ¿no? Entonces, ojo, así transmitimos conocimientos, históricamente hablando, ¿no? Así transmitimos conocimientos históricamente hablando, para que la gente empiece a trabajar. Esto lo seguimos haciendo al día de hoy. La mayéutica, como les decía, yo la aplico con un asesorado de tesis. La dialéctica yo también la practico cuando me toca estar con un par. Un par es alguno de mis compañeros profesores, por ejemplo, en las materias estas de metodología de la investigación, en donde muchos, yo por ejemplo, uno de los debates que siempre tengo es, no podemos mandarlos a ustedes a hacer investigaciones del tercer nivel de atención, es decir, de alta especialidad, cardiología, neumo, reuma, nada de eso, en esta materia, porque ustedes ni siquiera tienen la pared de conocimientos suficientes para hacer investigaciones de esas, o conocen a los autores, o conocen ciertos elementos muy específicos. Estas materias deben enfocarse en el primer nivel de atención, porque además cuando tú acabas tu licenciatura, sales como licenciado en medicina, no sales como licenciado en medicina con especialidad en, son médicos generales. Aunque no les guste, yo no tengo la culpa, así está hecho el programa. Antiguamente salían médico, cirujano y partero, que ya era otra cosa totalmente diferente. Ese es mi debate. La mayoría me dice, no, estás bien, güey. Ellos tienen que saber esto y aquello. La triste y patética realidad es que no es cierto. Simple, sencillamente es una materia que pertenece al nivel formativo básico y que debe de ser general. De hecho, la metodología es general. Así como le estoy enseñando aquí, se enseña para otras áreas, la ingeniería, etcétera, etcétera, para que ustedes tengan un cuerpo de conocimientos suficientes para poder seguir avanzando en la vida. Y después esto, ¿sí? Además de que ya lo dialogué con uno de mis pares, lo llevamos al cuerpo académico y como cuerpo académico decidimos qué temas se dan, qué temas no se dan, por qué quitar, por qué actualizar, por qué este libro, por qué aquel libro no, etcétera, por qué sacar una antología, por qué enseñar de esta manera, por qué los exámenes departamentales, por qué no. Y una vez que eso está acordado como academia, ya me puedo presentar frente a ustedes a dar una clase, ver los pormenores, tener un sílabus y todo eso, para poder generar nuevos conocimientos, mantener los que ya tenemos o pulirlos, por ejemplo. Eso es lo que hacen los griegos. Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? No, no, gracias. Todo No, bien, todo Doc. bien, Doc. Ok, denme 2 segunditos. Entonces, bueno, prácticamente con eso cerraríamos la sesión de hoy, porque esto ya fue mucha información. Ya hablamos de los métodos, mayéutica, dialéctica, el método de la academia, ¿no? Los 3 filósofos principales. Mañana revisamos un poco, como les decía yo, nos vamos a brincar Roma, porque realmente Roma copia todo esto, ¿sí? Es un copy and paste eh, mejorado, pero pues no hay grandes aportes, salvo en la parte jurídica y en la parte política, pero eso no nos interesa a nosotros. De ahí nos vamos a la parte de la Edad Media, donde sí hubo cosas, y de ahí vamos a dar el brinco un poquito hacia el tema de ilustración, poquito, para que podamos cerrar con la parte del positivismo. Y esa es la gran historia de la ciencia, ¿no? Van a ver de dónde viene y por qué es importante. Noten que en todo esto, la prevalencia es que generamos nuevos conocimientos para mejorar nuestra cultura, siempre enfocados en mejorar la cultura. Y la cultura, como les dije ayer, es todo lo que hacemos como seres humanos, todos sin excepción. ¿Cómo podemos incrementar nuestro nivel de vida? ¿Cómo podemos hacer más con menos? ¿Cómo podemos optimizar el alimento? ¿Cómo podemos optimizar, por ejemplo, el agua? ¿Cómo podemos hacer más cosas? Porque cada vez somos más. Nuevos conocimientos. Es más, yo les diré, hay veces que hubo un momento en el que tratamos de generar tantos nuevos conocimientos que dejamos de lado los que ya teníamos. Hoy tenemos una crisis de eso, ya lo platicaremos en su debido momento. Entonces, chicos, por el momento paramos.